Bienvenidos a su iglesia Gracia sobre Gracia, agradecidos con el Señor que nos permite poder adorarle y obviamente rendirle el culto de oración a través de la enseñanza y de la escucha de la Escritura. Nosotros este día queremos continuar no con la serie que veníamos trayendo acerca del Evangelio del Antiguo Testamento, sino que queremos continuar hablando acerca de todas las bondades que en Cristo se encuentran y que por lo tanto nosotros como iglesia, Gracia sobre Gracia, queremos servirles a ustedes a través también de la misma palabra del Señor. Fíjese que nosotros en nuestra iglesia, Gracia sobre Gracia, nos esforzamos diariamente por predicarle plenamente el Evangelio de Cristo Jesús, proclamando, aconsejando y enseñando en toda sabiduría, en todo tiempo, en todo lugar, a todas las personas, todo el consejo de Dios, es decir, la Biblia, para presentarlos maduros delante de Jesucristo. ¿Por qué nosotros como iglesia hacemos eso? ¿Y por qué somos tan específicos en decirle que proclamamos, aconsejamos y enseñamos? Si usted, por ejemplo, tomó la semana pasada o puede hacerlo en este momento, en uno de los brochures que tenemos, que es como usted puede ser parte de la iglesia. Si usted abre, perdón, no es el que dice es por primera vez. En ese usted va a encontrar que automáticamente ahí hablamos de lo que como iglesia hacemos. Si usted, por ejemplo, ve a su lado sería izquierdo, usted puede ver en aquella pared que dice proclamar, la A de aconsejar y la E de enseñar. ¿Por qué nosotros somos tan específicos en explicarle a ustedes, gracias, que nosotros proclamamos, aconsejamos y enseñamos? Porque si nosotros leemos Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, dice así la palabra del Señor. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Aquí la palabra perfecto es la palabra maduro. Lo que pasa que en las traducciones, en varias traducciones se traduce perfecto porque es así la palabra en griego, pero el sentido de la palabra es maduro. La Biblia lo que está enseñando es que a simple vista es que la razón por la cual Pablo proclamaba, aconsejaba y enseñaba, y lo dice para la iglesia, es porque la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, madura a los seres humanos. Por lo tanto, nosotros hoy en esta mañana queremos predicarles precisamente acerca de esto, acerca de esta verdad. El título del sermón es: a este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñamos. Ese es el nombre del sermón de esta mañana. Para nosotros poder entender a qué Pablo específicamente se refiere y por qué habla de proclamar, aconsejar y enseñar en el libro de Colosenses, tenemos que entender un poco el contexto de manera muy simple del libro de Colosenses. Miren, en el año 60 después de Cristo, antes de la destrucción del templo y antes del gran incendio de Roma, que fue en el 64, recuerde que el templo de Jerusalén fue destruido en el 70. Entonces, en el año 60, es decir, 10 años antes, en la iglesia que estaba en esta ciudad llamada Colosas, estaba siendo atacada con 3 herejías que Pablo menciona en el libro de Colosenses. La primera herejía era los judaizantes. Recordemos que los judaizantes enseñaban que para la salvación, ellos decían a los cristianos, porque tenemos que pensar que ellos estaban predicándole a cristianos. A los cristianos ellos les decían: tú sigue creyendo en Jesús, no hay problema, sigue yendo a la iglesia. Pero, además de creer en Cristo, tú debes de cumplir con todas las ceremonias, con todos los sacrificios, con todas las fiestas de la ley de Moisés para que tú te puedas salvar. Es decir, que ellos, negando la deidad de Jesús, decían: tú crees en Él, pero tienes que hacer estas obras conforme a la ley para que te puedas salvar. Eso eran los judaizantes. En segundo lugar estaban los gnósticos. Los gnósticos, como al día de ahora,
ellos niegan la divinidad de Jesús. Y obviamente, por lo tanto, su resurrección, porque como ellos piensan, ellos separan, son dualistas. Ellos dicen que la materia, es decir, su cuerpo humano, mi cuerpo humano es malo, y que lo único bueno es la parte espiritual del ser humano. Y por lo tanto ellos dicen, es imposible que Dios haya encarnado porque la materia, el cuerpo humano es malo. Entonces ellos, negando la divinidad de Jesús, ellos enseñaban que la manera que un ser humano puede salvarse es a través de adquirir conocimiento, es decir, gnosis, de viene la palabra gnóstico, de gnosis, de conocimiento. Ellos tenían que adquirir, ellos les decían a los cristianos, no, mira, tú tienes que adquirir un conocimiento, y ven para acá, fuera de esto. Le decían a la iglesia de Colosa, usted tiene que adquirir un conocimiento fuera de la Escritura, un colectivo social, para que entonces ustedes puedan salvarse y trascender. Esos eran los gnósticos. Y en tercer lugar, Pablo menciona, que no da detalles, es el culto a los ángeles. Es decir, que de alguna manera la iglesia de Colosenses estaba siendo atacada probablemente por una secta que predicaba el culto a los ángeles, es decir, que les daba una posición de divinidad a los ángeles y por lo tanto había que orarles y otras cosas alrededor de este culto. Entonces, cuando el apóstol Pablo escucha que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por estas tres herejías, él estaba en la cárcel en este año. ¿En dónde estaba? En la cárcel. Cuando él escucha que esto estaba pasando en aquellas iglesias, entonces él escribe la carta de Colosenses. Pero se cree que el que escribió fue Timoteo y quien la dictó fue el apóstol Pablo, porque eso es lo que da a entender el versículo 1, al inicio de Colosenses 1 y 2. Entonces, él escribe esta carta de Colosenses para refutar las herejías, pero a la par para enseñar lo que hoy nosotros llamamos cristología, para enseñar la suficiencia, la preeminencia, la supremacía y la gloria de Cristo Jesús en la vida de la iglesia de Jesucristo y en la vida de todos los creyentes. Por eso es que esta carta es importante para nosotros, para usted y para mí, porque nosotros somos de la iglesia de Jesucristo, amén. Somos hijos de Dios, amén. Junto con todos los creyentes de todas las partes del mundo, incluyendo en El Salvador. Entonces, la carta tiene dos grandes objetivos. El primero es refutar herejías y segundo, refutar esas herejías enseñando la supremacía de Jesucristo sobre la iglesia y sobre la vida de cada persona. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo, en el primer capítulo, que no lo vamos a explicar, sino que el detalle del capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses lo voy a predicar este miércoles. Si usted quiere venir al estudio bíblico, con mucho detalle entender usted de qué trata en sí el capítulo, véngase el día miércoles. Pero si usted lo lee o lo leyó, usted se va a dar cuenta que Pablo lo que comienza a hacer después de saludar y después de decir por qué está orando, lo vamos a explicar el miércoles, y después de decir por qué da gracias, entonces él comienza a hablar de la supremacía de Cristo, hablando 4 cosas de Cristo que lo vamos a ver el miércoles. Una vez él pone y enseña la supremacía de Cristo a través de 4 áreas divinas de la obra de Cristo, entonces él viene a enseñar parte del propósito por el cual usted y yo fuimos redimidos. Y es lo que él habla en el versículo 21 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es muy hermoso poder encontrar versículos o poder observar cómo Dios se preocupa de enseñarnos a nosotros, su iglesia. Dice el apóstol Pablo, y a ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos. ¿Cuántos de aquí antes fuimos extraños y enemigos de Dios? Amén. ¿Cuántos fuimos enemigos de Dios? Ok. Dice que éramos enemigos porque nuestra mente estaba ocupado en, hermanos, ¿en qué? En malas obras.
Pero ¿qué dice el versículo 22? Hablando de la gracia. Que aún así, es decir, aún siendo enemigos, ahora, ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió en su cuerpo de carne. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted nota, el apóstol Pablo pone que fuimos reconciliados en su cuerpo y le agrega ¿de qué? Porque está refutando ¿a qué herejía? A los gnósticos que decían que la carne era ¿qué? Mala. Entonces, si usted de verdad analiza Colosenses, usted va a dar cuenta que él está todo el tiempo refutando o a los judaizantes o a los gnósticos o al culto de ángeles. Entonces, dice, cierro el paréntesis, así que ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de ¿qué? De su muerte. Ok, y ahí viene el punto. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo te reconcilió con Dios? ¿Para qué Cristo se ofreció como propiciatorio en lugar tuyo en la cruz? Dice, para que usted y yo y todos los creyentes en el mundo nos presentemos delante de Dios y ante los ojos de los hombres como santo, número 1, número 2, sin mancha, y tercero, irreprensibles delante de Él. Santos, si usted quiere apuntar, santo se refiere aquí en este versículo a la excelencia moral de los cristianos, que se supone que usted y yo, porque tenemos el Espíritu Santo, nuestra moral diaria excede por mucho a la moral de una cultura o una sociedad como la salvadoreña. Es decir, que se supone que Dios nos salvó, nos redimió para que mostremos una excelencia moral por encima de la de los demás seres humanos. Aquí la palabra sin mancha se refiere a sin culpa. Es decir, ya habla una posición legal ante Dios. Es decir, que somos perdonados. Y la tercera palabra que dice irreprensibles delante de Él es no acusables ante Dios, lo cual posicionalmente y legalmente nosotros ya no somos acusados delante de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿por qué hablamos de este versículo? Porque aquí Dios nos enseña que el evangelio se cree obviamente con el corazón, pero el evangelio se debe de expresar por medio de las obras humanas diariamente. Nosotros mostramos nuestra fe en Jesucristo por nuestras obras. Jesús dijo, por los frutos seréis ¿qué? Conocidos. Y por eso es que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro dice, sino que según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está hablando aquí Pablo. En otras palabras, Dios te redimió para que tu modo de vida sea santo. Sea santo. Ahora, la gran pregunta de Colosenses. ¿Cómo expresar y cómo vivir esta excelencia moral? No perfección humana, excelencia moral. En otras palabras, ¿cómo mostrar madurez cristiana? ¿Cómo hacer crecer tu fe? ¿Cómo hacer crecer tu vida espiritual? Es decir, ¿cómo gozar y manifestar una excelencia moral y a la vez vivir sin la culpa de los pecados que ya han sido perdonados e irreprensibles como ya lo somos delante de Dios? En ese punto viene el versículo 23. Y entonces Pablo dice en el 23. Ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Él dice, ahora Dios les pide que ustedes tengan una manera de vivir santa. Pero ¿cómo es esto en la vida diaria? Versículo 23. Si en verdad permanecéis ¿qué? Fundamentados en ¿qué? 1, en la fe, y 2, sin moveros de la esperanza que provee el ¿qué? El evangelio. Ok, aquí vienen 3 palabras importantes. Pablo dice, primero, si ustedes permanecen, esta palabra permanecer es si continúan. Si ustedes continúan, número 1, cimentados, fundamentados, fortalecidos en la fe que viene por el oír el ¿qué? La palabra, el evangelio. Y a la par de estar ustedes fundamentados, cimentados en la fe que viene por el oír la palabra, el evangelio,
y a la vez se mantienen firmes y sin moveros, esto es, sin cambio, inamovibles, inalterables, en la esperanza que provee el Evangelio, entonces allí ustedes van a poder observar, y los demás van a poder observar, una vida diaria santa. Ok, vamos a ponerlo esto en palabras muy simples, porque lo que nos interesa es que todos entendamos. Aquí Dios, en lo que hemos leído en Colosenses, Dios está hablando lo siguiente: que si Jesús tiene la preeminencia sobre todas las cosas, eso significa que el Evangelio de Cristo también es preeminente sobre todo conocimiento humano y sobre todo conocimiento espiritual para vivir en santidad delante de los hombres y delante de Dios. Pablo lo que viene a hacer, Dios a través de Pablo, es exaltar la función del Evangelio en la santificación del creyente. Una vez más, si Jesucristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, entonces el Evangelio de este Jesucristo tiene la preeminencia para que tú camines a santidad. El Evangelio es el conocimiento y la sabiduría de Dios dada a nosotros, en Cristo obviamente, para que tú vivas santamente como Dios lo requiere. Y eso excede a cualquier conocimiento gnóstico, a cualquier religión como el de los judíos, o a cualquier filosofía pagana, esotérica, mística, como el culto de los ángeles. Pablo está hablando que lo que la iglesia necesita, una vez ha sido salvada, una vez ha sido redimida, lo que el redimido necesita hasta que Cristo venga para crecer y madurar en su fe, es el Evangelio. Es la palabra. Lo que está hablando aquí la Escritura es lo siguiente: que lo que a usted y a mí nos da firmeza espiritual y nos fundamenta en la fe es el Evangelio de Jesucristo. Y lo que hace que algunos, siendo creyentes, comiencen a desviarse en vientos de doctrina es dejar a un lado el aprendizaje del Evangelio. Es como que si usted, por ejemplo, usted viene a la iglesia, cree en el Evangelio para salvación, pero usted luego cree en Paulo Coelho para su santificación y su moral. ¿Me lo voy a explicar, familia? Es como que si usted cree en el Evangelio para salvación, pero usted viene y cree en la ciencia, como en la psiquiatría, en la psicología, para su santificación diaria. Es como que si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, pero usted depende para tomar decisiones en la vida el consejo de sus amigos paganos o la sabiduría de este mundo o el consejo de los expertos o busca a divinos o consulta el horóscopo o consulta las redes sociales, la sabiduría popular. Entonces usted lo que está diciendo es que el Evangelio no es suficiente, que el Evangelio es suficiente para su salvación, pero que el Evangelio es insuficiente para su santificación. El apóstol Pablo dice: no, si Cristo es preeminente, el Evangelio también es preeminente en tu vida. Dios te salvó para que seas santo, sin mancha, irreprensible. Pero si permanecéis fundamentados en la fe que viene por el Evangelio y en la esperanza que produce ese Evangelio, en otras palabras, si permanecen en el Evangelio. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Y esto es lo que ha pasado con muchos en la historia del cristianismo. Empiezan bien, y lo que dice la parábola del sembrador, empiezan bien, van a las iglesias, pero cuando vienen los primeros problemas con el esposo, en el trabajo, cuando se aburren de ciertas cosas, cuando vienen las tentaciones diarias, entonces se desvían de la verdad, dejan la integridad y viven egoístamente para sus deseos carnales, por cuanto no tenían raíces en el Evangelio. Eso es lo que enseña la parábola. Echar raíces es el mismo vocablo aquí de firmes. Es el mismo sentido, perdón, no el vocablo. Firmes en la fe del Evangelio.
sin moveros en la esperanza que provee el Evangelio. El Evangelio tiene la preeminencia para darte el conocimiento y las fuerzas necesarias para vivir para Dios, hermanos. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. El problema es que no todos lo creen. Y ese es producto del liberalismo, obviamente, que está muy fuerte en El Salvador y en todo el mundo. Entonces, en resumen, ¿qué está enseñando Pablo? Que si la palabra encarnada es preeminente para nuestra redención, entonces la palabra escrita es preeminente para nuestro crecimiento en santidad y madurez espiritual. Si la palabra encarnada, si el Logos encarnado es preeminente para tu redención, entonces la palabra escrita es preeminente para tu crecimiento y santidad, en santidad y en madurez espiritual. Entonces, por eso es que Pablo, luego de establecer esta verdad, Dios estableciendo esta verdad, por eso Pablo dice, luego, de hecho comienza ahí mismo al final del versículo 23, solo que yo solo puse la primera parte. Pero luego al final, si usted lo lee en su Biblia, el 23, él termina hablando que él es ministro de ese evangelio y comienza entonces a hablar de por qué él es apóstol. Y entonces viene el apóstol Pablo y él comienza a decir que la razón entonces por la cual Dios lo llamó a él a ser apóstol era para predicar ese evangelio a todas las personas, porque lo que verdaderamente puede transformar, madurar, preservar, mantener inamovibles en la fe a los creyentes es el evangelio. Por lo tanto, él llega entonces al versículo 27 al 29, en ese contexto. Y en ese contexto entonces ya dice lo que leímos al inicio, que dice así la palabra de Dios. A estos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Aquí la palabra misterio se refiere al mismo evangelio de Jesucristo. Obviamente recordemos que hay aspectos de misterio incluidos en la venida de Cristo, en su resurrección, en general en toda la obra, que fueron un misterio en el Antiguo Testamento. Ahora ya no es un misterio, pero por eso se le llama el misterio de Cristo, ¿verdad? Entonces, a este misterio de Cristo, es decir, al evangelio de Jesucristo, que es la esperanza de la gloria de las personas, a este evangelio, ¿qué hace Pablo? Versículo 28-29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Que obra en mí. Pablo lo que está afirmando aquí es que el fin, si usted lee el versículo 29, él está diciendo que el fin o la finalidad por la cual Dios a él le fortalecía diariamente por el poder de Cristo que estaba en él, era para que él con lucha, con esfuerzo, proclamara, aconsejara y enseñara el misterio de Cristo, el evangelio, a todas las personas para presentarlos a ellos maduros delante de Cristo. Si el evangelio tiene la preeminencia para la madurez de la fe cristiana, entonces debemos de proclamar, aconsejar y enseñar dicho evangelio siempre. ¿Me estoy dando a entender, familia? Hermanos, es decir, el evangelio de Jesucristo es lo único que madura al creyente, que le hace crecer. Y estas tres palabras son bien importantes y las quisiera definir. Él dice entonces que por el poder de Cristo que obra en él, él se esfuerza y lucha para proclamar, aconsejar y enseñar. ¿A qué se refiere con proclamar? Ahí la palabra es pregonar, es predicar. En otras palabras, él dice la Escritura que nosotros debemos de predicar el evangelio contenido en toda la Biblia, en todo lugar, a todo tiempo y a toda persona siempre. La palabra proclamar, eso significa predicar.
Pero algo interesante que él menciona, que en muchas Biblias aparece la palabra amonestar. Si usted revisa su Biblia, en muchas versiones aparece la palabra amonestar. La palabra amonestar es aconsejar, que es muy diferente a proclamar. Proclamar es predicar a toda persona en todo tiempo el evangelio. Pero lo que la Biblia está diciendo es que si Cristo es preeminente, entonces tenemos que aconsejar a Cristo, no a Él, es decir, a través de Cristo o con Cristo a las personas. La palabra amonestar o aconsejar significa poner en la mente. Ese es el sentido en el idioma original. Poner en la mente. Es decir, aconsejar significa poner en la mente o en el corazón de los creyentes el testimonio de toda la Escritura. El testimonio que da toda la Biblia para la transformación de sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y aquí quiero poner un ejemplo. Supóngase que viene una persona y a usted le dice: mira vos, fíjate que yo ya me quiero divorciar, yo no aguanto los problemas. ¿Usted qué le respondería? ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo suficiente para madurar a los creyentes? ¿Qué es, hermanos? El Evangelio. ¿Qué usted tendría que aconsejarle y poner en la mente de esa persona? La palabra, el consejo de Dios, el Evangelio. Pero analice esto, que es lo que hace la mayoría o algunos, no puedo decir la mayoría, pero que hacen algunos creyentes. No, mira, yo conozco un psicólogo que te puede ayudar, fíjate. O mira, ¿sabes qué, niña? Mira, yo pasé por lo mismo, hacelo vos. Si vos no lo amás o no lo querés o él te ha hecho tal cosa, divorciate, pues ¿cuál es el problema, pues? ¿Qué? ¿Que tu esposa está haciendo tal cosa? No, hombre, déjala vos. Y no tenés a la otra fulana, pues. Esa sí te quiere. Mira, fíjate que yo en el trabajo estoy mal, me están haciendo la camita, no sé qué hacer. Ey, no seas bobos, no te dejes. Hermanos, seamos francos. ¿Quién es su autoridad en cuestiones de consejo? Estoy hablando en el día a día. Cuando alguien viene y su vecina, su vecino, su hijo, su hija, su esposo, su esposa viene con problemas y con confusión, ¿usted qué le enseña? ¿Qué le aconseja? Es que ese es el problema. Sea sincero. No le hables vos, ya estuvo, ya déjalo. Y nunca le menciona la Escritura. Nunca. Me quiero ir de la iglesia. Métete a las redes sociales a buscar otras iglesias, vos. Cuando la iglesia local es como una familia. Estás enojado con tu hermano, con tu hermana, ve. Dice la Escritura que deja tu ofrenda en el altar. Ve y arréglate con tu hermano. Hermano, mire, perdóneme, o usted cree en el Evangelio o no cree. Así de simple. Es lo que está hablando aquí. Yo la vez pasada hablé de este dibujo y de un dibujo que yo había visto que me causó mucha risa, pero es una realidad y se lo quiero contar nuevamente mejor porque la vez pasada no conté ciertos detalles. Hace tiempo no sé qué caricaturista dibujó esto. Estaba un hombre obeso de mucho comer con una hamburguesa triple en una mano, en la otra tenía un vaso con una pajilla. Él estaba sentado en su sofá, estaba de noche. Él estaba, imagínense la escena, él lo que está es sentado, así, con la camisa hasta arriba, todo manchado de comida, las papas abajo, todo, o sea, un montón de pizza, todo tirado así en el suelo, desordenado. Él el pelo así desmelechado, viendo solo televisión.
y está así. Y arriba decía: Señor, ¿por qué será que ya no oigo tu voz? Señor, ¿por qué será que no sé qué hacer? ¿Por qué será que me siento seco y vacío en la iglesia? ¿Por qué será que siento que ya no amo a mi familia? Usted jamás va a amar lo que Dios ama si usted no ama a Dios primero. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Todo lo demás, tu prójimo. No es al revés. No hay ciencia, no hay religión, no hay misticismo que te pueda llevar a eso, que te pueda madurar en tu fe cristiana. Lo único es el Evangelio. Por eso Pablo dice: proclamar, aconsejar y ¿qué? Y enseñar. Ahí la palabra enseñar es instruir. O sea, la palabra fáciles son proclamar y enseñar. Porque enseñar es diferente a predicar. Enseñar se refiere a ¿qué? A través de una buena exégesis, de presentar correctamente la palabra de verdad, trazarla correctamente, demostrar exegética doctrinalmente la gloria y la preeminencia del Dios Trino por medio de Jesucristo, a través de doctrinas. Entonces, esta es la función de las iglesias. Las iglesias existimos y los pastores somos llamados al pastorado para proclamar, aconsejar y enseñar lo único que madura a una persona y que lo salva también. ¿Qué es? El Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Dice Pablo. Para presentarlos a todos perfectos en Él, o sea, maduros. Así que usted quiere madurar, usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere tener una fe fuerte y fundamentada, debe de congregarse en una iglesia que le proclamen, que le aconsejen y que le enseñen el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, a Cristo en vosotros como esperanza de gloria. Y esta es la razón por la cual nosotros como iglesia, gracia sobre gracia, proclamamos, aconsejamos y enseñamos a Jesucristo. Y centramos nuestra esperanza en Él y su supremacía, porque entendemos que la madurez de nuestra fe cristiana está ligada al crecimiento en conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pablo ya dijo, y lo leímos, que si permanecemos cimentados y fundamentados en el Evangelio, entonces tendremos una vida tal y como fuimos llamados, santos porque Dios es santo. Amén, hermanos. Miren, la idea central de este texto de Colosenses 1, 28 al 29 es mostrar la supremacía de Cristo para la salvación, pero también la supremacía de Cristo para el perfeccionamiento o la madurez de los hombres a través de la proclamación, aconsejamiento y enseñanza plena del Evangelio. En otras palabras, la idea central de este texto es mostrar la preeminencia que tiene la proclamación, el aconsejamiento, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo para la madurez y el crecimiento cristiano de todos los creyentes, por encima de cualquier otro conocimiento humano o espiritual fuera del Evangelio. La preeminencia lo tiene el Evangelio. Y es que tenemos que entender, hermanos, que al nosotros ser pecadores, significa de que no hay posibilidad alguna que usted crezca espiritualmente siendo pecador o crezca espiritualmente estando muerto espiritualmente o madurar de una manera alguna a través de religiones, filosofías o sectas. ¿Por qué es imposible que un pecador no redimido pueda crecer espiritualmente? ¿Por qué es imposible? Porque está muerto. Lo único que puede crecer es algo que tiene vida. Si usted está muerto, no puede ni siquiera crecer porque está muerto. El muerto solo hiede. Y ese es el gran fracaso de las religiones. Es el gran fracaso de las filosofías.
Ese es el gran fracaso de centrar una vida fuera de Cristo, en otras cosas que no sea Él. Porque los pecadores redimidos, al no tener vida, no tienen oportunidad de crecimiento, sino que a lo contrario, de perversión, de decrecimiento, lo cual la Biblia le da un nombre a eso, le llama corrupción. El inconverso, el que está muerto espiritualmente, no puede crecer. Lo único que puede hacer es corromperse aún más. Entonces usted ve la humanidad y el ser humano que anda haciendo, buscando religiones, buscando cosas, buscando filosofías, con qué llenarse, televisión, redes sociales, no me siento bien aquí, no me siento bien allá, y esto, y una desesperación por cosas, y al final su alma sedienta todo el tiempo, insatisfecho. ¿Por qué? Porque lo que esta persona necesita no es crecer espiritualmente. Lo que necesita es que sus pecados le sean perdonados. Lo que necesita es nuevo nacimiento. Lo que necesita es redención. Lo que necesita es un Salvador. Su nombre es Jesús. Por eso es que este pasaje nos dice que sí hay una esperanza para el pecador. Hay una esperanza para todo aquel que esté muerto. Y esta esperanza es el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Porque resulta que este Cristo al cual nosotros proclamamos, a este misterio, es aquella promesa de un Salvador y de un Redentor para nosotros prometidos del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido que vino a morir por nosotros en lugar de nosotros en la cruz del Calvario para que con su sangre pagara la deuda que adeudábamos a la ley. Y Él con su sangre perdona nuestros pecados. Y por lo tanto, todos aquellos que ahora creemos en Jesús y confiamos en Él y en su obra expiatoria, somos perdonados, justificados por medio de su sangre. Por lo tanto, hasta que una persona es redimido, hasta allí, una persona puede entonces comenzar a crecer en esa fe. ¿Y cómo crece? Escuchando y siendo alimentado todos los días por el Evangelio. Y es en esa posición de redimidos que entonces comenzamos a tener una esperanza de glorificación futura. Porque la sangre de Jesús derramada en la cruz vino a ser nuestra garantía eterna de esa salvación. Por eso es que la esperanza del cristiano, la esperanza de nosotros los creyentes no es vana, porque no está fundamentada en una religión, ninguna obra humana de nosotros, sino que está fundamentada en el sacrificio real y expiatorio de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué implica para nosotros este mensaje de Dios hoy? ¿Qué implica para nosotros entender que lo que madura a una persona, lo que le hace crecer espiritualmente es el mismo evangelio con el cual creyó? Pero es lo único que tenemos que profundizar en él y aprender todo lo que implica el evangelio. Mire, quiero dar un ejemplo de esto haciendo un paréntesis. Fíjese que hace tiempo yo me reuní con unas personas que ellos lo único que predican todo el tiempo, lo único, todo el tiempo es que Jesús es el Cristo. No hay nada de malo. Pero yo les dije, ¿cómo ustedes maduran a la iglesia? Bueno, diciéndole que Jesús es el Cristo. O sea, les digo yo, que si yo me paro todos los domingos y lo único que voy a predicar es Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús, esa frase, estoy hablando de la frase, ¿voy a madurar a la iglesia? Yo creo que ustedes han pasado por algo muy importante, que nosotros tenemos que profundizar y comenzar a conocer las implicaciones del evangelio, es decir, la naturaleza del evangelio. El evangelio es, obviamente, tú eres pecador y hay un Salvador que pagó por ti en la cruz de Calvario, se pagó la deuda, que es Jesucristo, y si crees en Él, eres salvo. El evangelio es toda la obra redentora de Cristo. El evangelio es la obra, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. No solamente es decir que Jesús es el Cristo. Tienes que explicar la doctrina, por ejemplo, de la depravación total. Armatiología, que somos pecadores. ¿Qué es el pecado? ¿Qué implica que pequemos? ¿Cuándo es que pecamos? ¿Con qué nos comparamos y decimos que somos buenos? Hay que profundizar en el evangelio.
El Evangelio nos dice la obra de Cristo. ¿Y qué consiste la obra de Cristo? Palabras como estas aparecen en la Biblia. Justificación. Hay que entender qué fue la justificación, a diferencia de la expiación, que tiene diferencia con la propiciación. ¿Qué es redención? ¿Qué es salvación? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la santificación? Son términos que aparecen en la Escritura, que son parte de la naturaleza del Evangelio, que hay que entender una vez ya somos cristianos. No sé si me voy a entender, hermanos. Hablemos de santificación. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué tenemos que cumplir? Pero si tú estás como la caricatura, solo trabajando y después te vas con tus amigos a descansar, a comer unas alitas de pollo y estar en redes sociales y no te preocupas por estudiar la Escritura, estudiar el Evangelio, wow, ahí vas a tener muchos problemas muy pronto. Ese es el punto. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué implica para nosotros este mensaje de Dios hoy? Número uno, 3 cosas implica. Número uno, tú tienes que entender entonces, y yo también, que así como no hay vida fuera de Cristo, no hay crecimiento y madurez espiritual fuera de su Evangelio. Tienes que entender eso. Nuestra fe crece y madura cuando tu conocimiento o nuestro conocimiento de la gloria de Cristo y del Evangelio de su gracia aumenta. Entre más tú aumentas tu conocimiento del Evangelio, más crece y se fortalece tu fe. No es leyendo artículos, hermanos. No es leyendo las redes sociales. Es estudiando formalmente el Evangelio. Es tu responsabilidad. Es tuya nada más. Ni siquiera nosotros los predicadores, los pastores, podemos obligarte. No podemos meterte en tu mente puro tubo las cosas. No se puede. Eres tú. Y este es el objetivo del proceso Crece. Por eso existe el proceso Crece en nuestra iglesia. Si tú tomas el mismo brochure, primera vez, o cómo crecer, etcétera, tú vas a ver ahí qué es lo que te enseña el proceso de crecimiento. Esto es para creyentes, porque ya están vivos, pueden crecer. El muerto lo que necesita es vivir el Evangelio. Pero el que ya vive por el Evangelio debe de vivir por el Evangelio. Crecer en él, profundizar, entenderlo. Y por eso nosotros damos gracias a Dios y glorificamos de que este día vamos a graduar a hermanos nuestros que después de un año de estar en el proceso Crece, este día se gradúan. Hombres de Dios y mujeres de Dios que aman el Evangelio y que han decidido vivir por medio del Evangelio. Este día, al final de este sermón. Ahora, ¿por qué decimos una vez más que el conocimiento del Evangelio está ligado al crecimiento en tu fe? Segunda de Pedro, capítulo 3, del 17 al 18. Las últimas palabras registradas del apóstol Pedro, escritas antes de su muerte, son estas. Y él terminó diciendo, él dejó como palabras inspiradas de Dios, obviamente, él dejó como legado al mundo sus últimas palabras diciendo esto. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Fíjense bien, es lo mismo que viene hablando Colosenses. No caigan de vuestra firmeza, arrastrados por el error de herejías. Lo mismo que Colosenses. La pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta es la misma que Colosenses. Es la misma, porque no hay otra fórmula, hermano. No hay otra fórmula. ¿Cómo no caer en el error de las herejías, de los libertinos? ¿Cómo no caer en culto a ángeles? ¿Cómo no caer en otras religiones? ¿Cómo no caer de la firmeza en la fe del Evangelio de Jesucristo? Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Usted quiere madurar? ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿En qué tiene que crecer? Dice Pedro. En 2 cosas. ¿Crecer en qué? En la gracia y eso. En segundo, ¿en qué? En el conocimiento. ¿Pero de qué? El Evangelio.
El Evangelio es para eso. No solamente es para salvarte, es para madurarte. Pero si tú sigues leyendo con tu celular cositas y con eso tú dices que estás creciendo espiritualmente, el engañado eres tú. Segunda implicación, la manera de evitar caer en el error de los libertinos, citando a Pedro, la manera de evitar de creer como verdad las mentiras paganas de nuestra sociedad es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana, que tú estás aquí, ¿realmente estás creciendo en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo? Respóndete de manera sincera a ti mismo. ¿Tú realmente en la semana tomas el tiempo para crecer en el conocimiento del Evangelio, que toda la Biblia es el Evangelio? ¿Tú tomas el tiempo de estudiar formalmente este libro, entendiendo que es palabra misma de Dios para ti? Sé sincero contigo mismo. No conmigo, conmigo no, contigo. O solo viene los domingos y de ahí te dedicas como las palabritas de antes. ¿Se acuerdan ustedes las palomitas de papel? ¿Cómo que se llamaban? Algunas palabritas. ¿Se acuerdan ustedes que eran como unos, las ovejitas y no sé qué cositas? Era una hormiguita, ¿verdad? Era algo bien chiquitito. Era una cintita así que la gente compraba y regalaba. ¿Cuántos recuerdan de esas palabritas? Ok. Muchos después del domingo se viven en la semana de puras palabritas, que yo posteo tal versículo, que yo posteo tal cosa, que leí tal cosita en la red, que leí, metí a tal página y vi no sé qué. Ay, qué lindo, ¿verdad, hermano? Y cuando viene el sopapo y viene un temblor, ahí anda chillando que va a morir y que viene el fin del mundo. Cuando viene y te entera que tu esposo está adulterando, te quiere matar. Cuando te quitan de tu trabajo, todo el mundo tiene el error. Y entras en profundas crisis emocionales, espirituales. Porque está llena de palabritas, pero no del Evangelio. Conoces hasta el nombre de las editoriales, de los que postean. Tienes autores preferidos. Pero te aseguro que si yo te pregunto, ¿cómo tú hablas del Evangelio a una persona? Dime los versículos con los cuales tú evangelizarías a alguien mostrándole su pecado. No puedes hacerlo. Algo tan simple como eso. Dime qué pasaje tú ocupas para mostrarle a alguien que es pecador. Pasaje, cítalo en tu mente. No puedes. Avergüénzate y arrepiéntete de ese pecado. Porque tu vida no la estás fundamentando en la Escritura. Tú necesitas crecer y eso es un hecho. Tú necesitas madurar. Si tú eres hijo de Dios, tú lo necesitas. Como pastor. Por eso es el proceso. Crece por amor de Dios. Por eso es. Y el discipulado en la iglesia, te estamos ofreciendo que crezcas. No vas a crecer. Mire, hermano, usted no va a crecer así. Vea para acá. Usted no va a crecer así. Poniendo la Biblia en la almohada todos los días. Mire así. No. Ni abriendo en el Salmo 91, que es tan lindo, ¿verdad? El Salmo, chulo el Salmo, ¿verdad? No es teniéndola abierta la Biblia en la casa, hermano. No, yo voy a leer artículos y cosas que postea otra gente muy hermosas. No te engañes a ti mismo. Ten respeto por la palabra de Dios. Respeta la Biblia y ama la Biblia y estudia el Evangelio contenido en la Escritura. Para eso son los discipulados. Usted sabe que en los discipulados, ¿sabe qué es lo que nosotros profundizamos? Lo que se predica el domingo. Imagínese lo que usted se pierde por no discipularse. Pero si le invitan a comer alitas, que es que tengo ganas de alitas, fíjate. Pero si le dicen que vaya a comer alitas, ahí va, pero feliz y contento.
Colosenses 2, que lo vamos a ver el miércoles, dice del 2 al 4 lo siguiente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Otra vez hablando de herejías, y él diciendo que para no caer y para que nadie te engañe con sofismas, entonces dice que tienes que crecer en la plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios, es decir, el Mesías. Ese misterio de Dios es el Evangelio. Una vez más, Pablo está diciendo que si tú conoces, si tú creces en el conocimiento del Evangelio, entonces dice el versículo 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren, hermanos, hoy en día, similar al judaísmo, ahora nosotros vemos, por ejemplo, oración a santos y oración a reliquias en nuestro país. Ahí anda la gente orando detrás de las reliquias de este señor Romero. Ahí andan. ¿Y por qué sucede eso? Por falta de conocimiento del Evangelio. Ahí anda la gente orando y poniendo velitas a santos. O teniendo escapularios en la cartera, vea. O el Magnificat. O andan el anillo de qué, para andar con las cuentas del rosario. ¿Por qué la gente cae en estos errores, en este paganismo religioso? Por falta de conocimiento del Evangelio. Similar a los gnósticos en el tiempo de Colosenses, ahora nosotros vemos en El Salvador un crecimiento del gnosticismo, y téngalo por seguro. Yo me he topado con gnósticos aquí en el país, y ellos sí niegan la divinidad de Jesucristo. Y ellos dicen, tú estás equivocado. La sabiduría se adquiere mediante la colectividad. Por eso es que en los países donde el gnosticismo crece también las luchas o el pensamiento de la igualdad de género, que al final es una palabra engañosa, porque ahí no hay ninguna igualdad, pero igual, así se le llama. Pero sin embargo, cuando usted observa en el tiempo de Colosenses, lo mismo está pasando ahora. Encontramos interpretaciones liberales. Una persona, por ejemplo, me estaba contando que yo no sabía que unos familiares de él, son amigos, pero creo que son familiares a la vez, van a una iglesia, y él me dijo, una iglesia emergente. Y yo le pregunté, ¿cómo tú defines una iglesia emergente? Y él me dice, aquí en El Salvador ellos van a una iglesia en donde ellos dicen que Jesús es Dios, Jesús es el Cristo, pero que solo creen en el Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue recopilado precisamente por una intención de Constantino de hacer una sola iglesia, y que por lo tanto el Nuevo Testamento fue creado para manipular a las masas. Y así hay cristianos aquí, en El Salvador. Bueno, no sé si son cristianos, pero se llaman cristianos. En donde Dios, si usted menciona a Pablo, se ponen a reír en su cara. Es que la Biblia dice en Mateo, y se echan a reír delante de usted. Y le hace sentir como un tonto. ¿Qué tú crees esas fábulas? Pobrecito, te falta estudiar, muchacho. Y todo el tiempo. Y similar a los cultos de ángeles, bueno, ya no digamos aquí en El Salvador, ¿verdad? Ahí, aparte de brujería, etcétera. ¿Sabe cuál es el problema que vemos nosotros en las iglesias, los pastores? Es que muchas personas están confiando en sus experiencias espirituales personales o en sus sentimientos para calificar algo como de Dios o como algo que no es de Dios. ¿Cómo usted me puede decir que tengo que hacer eso si yo no siento hacer eso? Ok, cuando una persona dice algo así, yo no siento eso que la Biblia me está diciendo que tengo que hacer, por lo tanto no lo voy a hacer. Vale, analicémoslo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está poniendo por encima de qué? Yo no siento eso que la Biblia me manda a hacer. ¿Qué está poniendo por encima de la Biblia? Sus sentimientos. Es igual que el culto a los ángeles. Son herejías, es paganismo. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? No profundizar en el Evangelio. Y si usted no profundiza en el Evangelio como creyente, mire, hermano,
se va a secar. Después va a andar llorando. Es que yo no sé por qué, ya nada me llena. Yo no siento nada. Pero sí, cuando voy al cine, ahí sí me siento bien lleno. Y cuando voy, por ejemplo, y en las redes sociales, yo me lleno mucho. Pues sí, porque solo lees lo que a ti te interesa según el gusto y el egoísmo de tu propia carne. Pues si tienes comezón de oír, ¿qué vas a hacer? Rascarte con lo que te gusta. Si no es lo que Jesús anunció, pero lo que David le anunció Pablo, que iba a suceder en los últimos tiempos, pues. No tenemos por qué extrañarnos de eso, pero no así usted. Así que si para ti los tesoros de la sabiduría están en la política, los tesoros de la sabiduría están en la gnosis, en adquirir más conocimiento, en la ciencia, en los expertos de hoy, quiero que en la sabiduría de las redes sociales, etcétera, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no estás estudiando formalmente la Biblia, arrepiéntete. Y tercera implicación, y con esto concluyo. Usted necesita pertenecer o integrarse a su iglesia local. Si usted se da cuenta en el versículo que leímos, léeme una vez más el versículo 2. Versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza plena de certidumbre de entendimiento. Ok, vean todos para acá. Dice la Escritura, para que sean consolados, ¿qué? Sus corazones, y unidos ¿en qué? En amor. Okay. El versículo está diciendo que tu corazón herido será consolado y será unido en amor, pero con otros creyentes de tu iglesia local. ¿Por qué digo esto? Porque no existe tal cosa como llaneros solitarios. Tú no puedes madurar fuera de tu cuerpo local. No puedes. Dios así lo creó, Dios así lo hizo y así funciona. Leas Efesios 4. Usted no puede crecer ni madurar fuera del cuerpo local. Tú te edificas en la dinámica de dar y recibir conforme a los dones espirituales que Dios reparte en una iglesia local. Por lo tanto, si tú no estás integrado a tu iglesia local, tú tienes un gran problema en tu vida. Lo que estás viviendo es una religión. Es que miren, los liberales, entre sus muchas filosofías erróneas y heréticas, ellos han logrado hacerte pensar a ti que tú puedes crecer solo si solo pasas leyendo cosas en internet a través de tu tableta, celular, computadora, o incluso solo conectándote en línea. Y tú piensas que estás creciendo. Pero ¿qué diferencia hay entre ir a la universidad y conectarse en línea? Te voy a dar un ejemplo. Yo le pregunté a una persona, mira, le dije yo, ¿y tú llegaste el domingo? Le dije yo. Porque no te he visto, le digo. Somos bien amigos. Y entonces me dice él, no, fíjate que no he podido llegar, pero ahí estuve congregado con ustedes, estuve con ustedes en línea, ahí por internet me conecté y vi el sermón, me dijo. Predicaste de esto. Y me eché a reír. Ya estás bien engañado tú, le dije. Estás súper engañado, le dije. Le voy a dar un ejemplo a usted. Es como que usted le dijera a su mujer, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a tener comunión en línea. Separémonos. Viví tu vida, yo vivo mi vida, tranquilo. Pero vamos a estar en comunión. Yo voy a leer todo lo que tú posteas, todito. Nos hablamos por teléfono, ¿viste? Todo el día hablémonos, chuliémonos, enamorémonos, pero vivamos aparte, ¿ok? Aparte, vamos a estar conectados y teniendo comunión en línea. Qué ilógico, ¿no? Es lo que pasa en la mente de las personas y es el engaño que han caído cuando dicen, no, yo me conecto en línea, yo me congrego en línea. No, es que yo estoy con ustedes en línea. No, es que yo con redes sociales crezco, yo ahí maduro. ¡Wow! ¡Qué engañado estás! Liberalismo puro en tu mente. Liberalismo. Así que si tú has creído estas mentiras o similares, arrepiéntete. A este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñamos a todos los hombres para presentarlos a todos perfectos delante de Él. Digan conmigo, con este fin
lucho por el poder de Cristo que obra en mí. Ese es el fin de la iglesia. Esa es la misión de tu vida. Proclamar, aconsejar y enseñar a Jesucristo. Vamos ahora.